El sexenio más oscuro, más sangriento y más corruptible de México estuvo a cargo de Felipe Calderón. ¿Te gustaría saber cómo fue su alcoholismo y su matrimonio con Margarita Zavala? ¿Qué secta religiosa se aprovechó de su sexenio? ¿Qué capos resultaron ganadores de la guerra contra el narco? Pero sobre todo, ¿qué personas resultaron heridas sobre la guerra contra el narco y beneficiados a algunas instituciones públicas? Eso y más en el libro de Olga Warnert, Felipe el Oscuro. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos de Felipe Calderón, no como una biografía, sino como una crónica de parte de su sexenio, o al menos así lo hace ver la periodista Olga Warnert. En esta parte del libro nos marca cómo Felipe Calderón llega a su sexenio por parte, pues muy por la puerta de atrás. Recordemos que al menos los que estuvieron en ese tipo de elecciones, pues cómo llega a la parte de tomar protesta con ayuda de Genaro García Luna y por la puerta de atrás. Nos marca también cómo pues estuvo el complot contra Andrés Manuel López Obrador. Incluso también se especula dentro del libro que lo querían asesinar por tener pues un contrapeso bastante fuerte hacia la oposición. Felipe Calderón tuvo problemas con el alcoholismo, y esto es referente por parte de su padre. Su padre fue un michoacano que estuvo peleando la presidencia de Michoacán, pero pues nunca la ganó. Fue un político fracasado del PAN, pero que pues como tal Felipe eso le pudo mucho. De una familia no muy poderosa políticamente, y sobre todo estudió en la Escuela Libre de Derecho, y tampoco era una persona muy sobresaliente dentro de la materia de derecho. Marca que pues Olga Warnert se va a Michoacán a preguntar a sus familiares cómo era, y pues ella marca que pues durante la guerra contra el narco pues sus familiares tenían protección del Estado Mayor por cómo estaba esta parte de su guerra contra el narcotráfico. También marca ciertas situaciones de presidentes, por ejemplo, de que Carlos Salinas y su hermano mataron a una niña de 5 años en su casa cuando ellos eran niños, y que pues este tipo de personas a veces llegan al poder. Por ejemplo, igual marca que Fox quiso ser sacerdote, pero pues no lo logró, entre otras partes de los presidentes. Marca también cómo pues Genaro García Luna es uno de los que más sale beneficiados en su presidencia de Felipe Calderón, en la Secretaría de Seguridad Pública. Y pues recordemos que Genaro pues tuvo pues una vida criminal adolescente y de vandalismo con sus amigos. También él tuvo acceso a archivos secretos para extorsionar y sobre todo a los funcionarios públicos. Tuvo vinculación con cárteles de la droga, con todos en su mayoría de México. Se maneja también como triple espía de la DEA, de la AFI, entre otras organizaciones que pues él saca jugo de esa situación. Es un personaje esotérico, Genaro García Luna, porque pues él se persignaba ante el Ángel Negro y la Santa Muerte cuando tenía operativos contra el narcotráfico. Entonces es algo de cuidado ese tipo de presidente. Con los hijos de Fox, Genaro García Luna lavaba dinero. Tenía creación de bandas, Genaro García Luna, para poder culpar a algunas personas que pues le estorbaban y que pues necesitaba que trabajaran los cárteles a diestra y siniestra sin ningún compromiso. Arrestaba a personas que no tenían nada que ver y creaba testigos o al menos inculpados para poder generar su propio imperio de mentiras. Cuando se va a Estados Unidos, Genaro García Luna se piensa que está seguro allá y que nadie le va a agarrar con sus empresas de seguridad privada que él tiene. Obviamente pues es descubierto por la DEA, es apresado por lo mismo y enjuiciado ahí en Estados Unidos. Es algo que marca esa situación de Genaro García Luna. Incluso su policía es comprada con la DIEFS
donde pues tiene esta parte de la policía más corruptible, más sangrienta y más oscura que tuvo el país, ¿no? Todo ello pues en este libro voy a marcarlo con Olga Warnot, donde pues marca esta parte de Genaro García Luna. Continuando con la primera dama, pues venía Margarita Zavala de una familia mucho mejor que la de Felipe Calderón. En la Escuela Libre de Derecho era mucho mejor estudiante y sobre todo ella era una ultraderecha. ¿Por qué? Apoya la ley contra el aborto y la parte de no usar la pastilla del día siguiente. Es una controversia muy grande de la primera dama porque recordemos que ellos estuvieron involucrados en la guardería ABC, ya que una pariente de Margarita Zavala estaba a cargo de la guardería. Margarita Zavala se introdujo en la Suprema Corte de Justicia para exonerar de los cargos a su pariente y no les hiciera nada. Los padres no recibieron ayuda, no recibieron algún apoyo, una respuesta, nada, todo se fue al borde. Incluso este caso fue muy sonado porque los bomberos encontraron a los niños en estado bastante desgarrador y sobre todo, les digo, es controversial lo que ella apoya, que es la ley contra el aborto y que no se use la post-day, pero como en esta parte de la guardería ABC pues se muestra indiferente. ¿Qué tipo de derecho, qué tipo de legalidad o qué tipo de valores ella tiene para pasar desapercibido eso que ocurrió a estos infantes y no ayudar como le correspondía, o al menos aplicar la ley a la falta de suministro que tenía la guardia del IMSS? Entonces, pues es algo que como tal no cuadra en sus valores. También nos marca en el libro que tuvo problemas maritales. Felipe Calderón, pues como tal, tenía un alcoholismo fatal y pues por ende su familia de Margarita Zavala no lo quería por dos cosas: no era guapo y no era güero. Entonces, aparte de eso, su familia no era de pues un renombre político poderoso. Su padre era un fracasado durante esa parte y pues Felipe Calderón no le quedaba de otra más que refugiarse en su esposa. Al parecer se torna de que Margarita Zavala tenía mayor remunerancia económica que Felipe y pues ellos estaban, o más bien ella estaba a cargo de la solvencia. Marca también sus aspiraciones políticas, de que pues ella quería continuar con el mandato después de Felipe Calderón, pero pues dicen que por obvias razones no podía seguir, no porque fuera anticonstitucional, pero no se podía permitir. Recordemos que en 2018 ella compite en la contienda electoral con Andrés Manuel López Obrador en una candidatura independiente. Se le descubren que en las firmas de esta parte de la familia michoacana eran fraudulentas y pues pierde la candidatura de 2018 en esta parte pues para pelear contra Andrés Manuel López Obrador. También nos marca que pues durante la parte de Felipe Calderón pues tiene nexos con la secta en Casa sobre la Roca, esta secta que se aprovecha de precisamente de introducir a Felipe Calderón en una apología de David contra Goliat, y ellos aprovechan a sacar niños del DIF para poder revictimizarlos. Eso en un video lo hablamos, espero que lo vean. Es un tema muy aparte porque pues es algo que me llama la atención y pues se vale tocar más a fondo. También nos marca los nexos que tiene con Patricia Elizondo. Esto después recordemos de la muerte de Camilo Mauriño, que pues cuando él muere es un héroe nacional y que incluso se le hizo luto, guardia, muchas cosas que a lo mejor no lo valía porque pues como tal tenía trapitos sucios. Camilo Mauriño igual en esta parte se marcaba como un socio junior. Recordemos que él tenía dinero por la parte de situaciones millonarias o contratos que se hacía con Pemex, siendo él un funcionario público, y tenía nexos, o al menos los nexos con el narco hicieron que lo asesinaran en un aparatoso accidente de avión. Estaba plasmado como sucesor de Felipe Calderón y por el mismo estaba apoyado. Tristemente pues pierde la vida y no puede continuar. Regresando a Patricia Elizondo, pues fue la segunda al mando o la que presidió a Mauriño.
Y pues también hubo corrupción por ella porque desviaba recursos públicos, y incluso se le atribuye como una amante de Calderón. En la guerra contra el narco hubo beneficios de guerra, no solo para los cárteles, sino para el tráfico de armas. En este caso, pues Estados Unidos estaban aprietos porque como ellos mandaban las armas a vender a los narcotraficantes, cuando se enfrentaban a la frontera o sus agentes de la DEA, pero resultaba contraproducente porque tenían un armamento más poderoso que los mismos agentes. Entonces, pues esto ayudaba a desestabilizar el país, y sobre todo pues con ayuda del Chapo desmantelaron organizaciones y desestabilizaron organizaciones dentro del crimen organizado en México. El capo más beneficiado y sobre todo el cartel que benefició la guerra contra el narco pues fue Joaquín Guzmán Loera, o el Chapo Guzmán. Este poderoso narcotraficante, recordemos que fue aprendido por primera vez en Guatemala, y la periodista se encarga de entrevistar a este general guatemalteco y le pregunta por el $1,500,000 que se le quedó. El general evade la pregunta, incluso se burla de todo ello que le inventan, pues dice que no es cierto. Recordemos que pues es como latino, y pues hay veces que son muy parecidas las historias entre nuestros países, y es algo que pues si hubo corrupción, yo creo que sí, se quedó el dinero, tal vez que no dure mucho tiempo, eso es verdad, a veces el dinero se gasta demasiado. Marca en el libro también cómo estuvo en Punto Grande, y en esta parte él cómo corrompió al Cerezo, y que incluso tenía una escriba. Como tal, recordamos que Joaquín Guzmán era un analfabeta y no podía escribir. Entonces se utilizaba una persona para poder escribir sus cartas de amor y enviárselas a sus reclusas, o en este caso a la cocinera. Dentro del libro marca que su lema estuvo muy al lado de Joaquín Guzmán Loera, y un día aparece pues asesinada y sobre todo torturada. La letra Z por todo su cuerpo con una navaja, y pues le atribuía la muerte a este cártel. También marca la muerte de su hijo mayor, que tuvo cerca de 500 balazos, y es el día en que Sinaloa se quedó sin rosas, pues mandó a poner varios arreglos florales de rosas a su velorio de su hijo. También marca la relación que tiene con Vicentillo, cuando se colidió con la DEA para poder librarse de la vida que llevaba. Incluso marca como en razón de esto, pues el Chapo tenía cierta relación con la DEA y no quería visitar las cárceles gringas, algo muy controversial porque hoy en día está en una. Marca que uno de sus hijos, el que le seguía al que fue asesinado, tuvo una entrevista con la periodista, donde dice que él es licenciado de administración de empresas y que está pues dentro de lo que cabe con su padre, que ellos ayudan a su pueblo, o al menos ahí en Badiraguato. También marca que pues el Chapo Guzmán fue un criminal muy inflado para poder traer la luz los reflectores de él. Después de Osama Bin Laden, Joaquín Guzmán lo era el segundo enemigo público de Estados Unidos. Ahora la pregunta es, Joaquín Guzmán Loera ya no está. Ahora quién es el que necesitan como parteaguas para pues para esta inflación de personajes. Hay un capítulo que se llama Los Nadies, donde marca varios casos de personas que sufren en el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo en el año 2010. El primero de los casos marca en una fiesta de jóvenes, aproximadamente unos 20, estaban celebrando los 18 años de alguien y los asesinan. Felipe Calderón, al enterarse de esto, los acusa de pandilleros y que pues se lo buscaron. Las madres en una sesión en Juárez lo van a ver y le enfrentan diciendo que ¿por qué dice eso de sus hijos si no los conocía? Algo que Felipe Calderón se queda callado y agacha la cabeza. También marca una activista que es Susana Chávez, que fue en Ciudad Juárez. Esta activista estaba en contra de los feminicidios que estaban ocurriendo en la parte de esta ciudad, y un día apareció pues violentada y asesinada por una banda, o más bien por un grupo delictivo. A ella se le acusó de que pues trabajaba en la parte de ofrecer servicios, y pues obviamente no se le toma en cuenta cómo muere esta activista.
llama la atención en la manera de cómo estaba involucrada. También marca la matanza de 70 centroamericanos, esto por los Zetas, ya que pues como saben ellos se encargan a veces de pasar a las personas al otro lado como polleros. Estos inmigrantes venían con otro grupo delictivo y que pues se dan cuenta que no son de ellos y los empiezan a matar. Un ecuatoriano es el que sobrevive a un tiro, se hace pues así que el muerto y empieza a correr a buscar ayuda. Entonces él cuenta esta masacre que hubo. Recordemos que pues las caravanas inmigrantes sufren mucho por esta parte, ya sea de los grupos criminales o a veces por el propio ejército. Pasando al ejército, también nos marca cómo hay crímenes de estado. En este caso hay una pareja donde pues va la camioneta con 5 niños y pasan un retén de militares ahí por Nuevo Laredo y posteriormente los militares les empiezan a disparar. Muere el esposo, mueren a 2 niños y solamente sobrevive uno y la esposa. Entonces ella se da cuenta que pues los militares simplemente dispararon. La Procuraduría del Estado dice que fue un enfrentamiento con sicarios y es algo que pues deja pensando que por ejemplo en el libro de Verdugos marca todos los crímenes de los militares que incurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón y cómo estos aumentaron sobre todo. También marca el caso de Marisela Escobedo, donde recordemos que su hija fue asesinada por Sergio Bocanegra y pues ella se dedica a estar en activismo para que le dieran justicia. Ella es asesinada por el mismo Sergio Bocanegra y posteriormente sus hijos reciben amenazas de muerte, en este caso los hermanos de su hija y pues hijos de Marisela Escobedo. Se van a pedir asilo político a Estados Unidos junto con la madre de Sergio Bocanegra. Dato interesante porque bueno, yo no sabía de la mamá de él, pero dicen que también estaba amenazada de muerte y se fue con ellos, o más bien ahí se la encontraron. Poco después recordemos que Sergio Bocanegra es abatido por el ejército en Zacatecas, no como tal por cumple de condena, pero pues es algo que no era la manera, que la justicia se tuvo que haber hecho de diferente forma en este caso, pero que bueno, lamentablemente se hace justicia divina por otra parte. También marca muerte, por ejemplo, de un poeta famoso en México y cómo se dio esta parte del activismo en él. Por último, también hay resolución de 2 alumnos del TEC de Monterrey que por 2 militares o unos militares los encierran, les dan un encierro y los empiezan a balacear y ellos dicen que eran sicarios por parte de los Zetas. Más vinieron en el libro, lo recomiendo bastante si te gusta tener temas de este tipo o si te gusta saber sobre todo más de lo que ocurre en México, temas importantes que todos deberíamos saber como cultura general de nuestro país. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejarme un like, un comentario si te gustaría hablar de otros temas. Nos vemos, hasta la próxima.